¿Qué hacen? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Vamos a esperar que se una un poquito más de gente. Hoy lo que les quería mostrar y lo que quería comentarles, que ustedes también participen, por supuesto, es, quiero hablar por lo menos los conceptos con los que yo manejo las pasturas. En este caso son Egerton Panic y Buffel, son pasturas subtropicales, megatérmicas. La intensidad de pastoreo. ¿eh? Eh, Hay mucha diferencia, muchos confunden intensidad de pastoreo con sobrepastoreo. Y son dos cosas totalmente diferentes. Yo lo que quiero mostrarles ahora es la intensidad de pastoreo. Es decir, nosotros, cuán al ras comemos las pasturas, por lo menos en esta época acá en invierno. Bueno, ya estamos en primavera, pero es como que todavía no ha llovido, las pasturas no se han activado. Seguimos con el Gatton Panic y el Buffel seco, o sea, es decir, todavía en periodo de dormancia, que es el periodo de reposo invernal. La planta está seca, amarilla. No es que está muerta, simplemente está en reposo. Una vez que las condiciones de temperatura y humedad empiezan a ser favorables, estas pasturas se reactivan y empiezan con los rebrotes, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver algunos rebrotes, pero que son fuera de época, más que nada por una cuestión de temperaturas. Son rebrotes que llegan hasta un determinado crecimiento y ahí se estancan porque bueno, tampoco hay mucha humedad, no ha llovido. Como todos bien saben, este es el tercer año de seca consecutiva. Esperemos que en esta campaña de verano, que es la época de lluvias acá, se corte esos 3 años de seca. Y particularmente en este campo veníamos con 4 años con lluvia justito y después 3 años de seca y una más intensa que la otra. Pero bueno, no importa, no viene el caso, no es a los que quiero mostrarles, simplemente hablarles principalmente de la intensidad del pastoreo. Y la intensidad de pastoreo siempre, ¿por qué hablo yo esto ahora? Porque noto y veo que hay muchos que adoptan una receta que es siempre comer al ras. Y eso a mí me encanta, obviamente, comer las pasturas al ras, pero no siempre tengo las condiciones para poder hacerlo. Y la intensidad de pastoreo va a depender de varios factores. Para mencionar algunos y los que me voy más o menos recordando ahora. Eh, Primero es la especie en la cual estamos pastoreando y el estado fenológico de esa pastura. No es lo mismo una avena, por ejemplo, que un Gatton Panic en esta época. La avena en esta época está totalmente verde, como yo lo vengo mostrando en publicaciones anteriores, y fíjense cómo está el Gatton Panic, seco. Entonces, no solamente va a depender de la especie, sino también del estado fenológico. ¿Por qué el estado fenológico? Y principalmente en este tipo de pasturas megatérmicas, como son el Gatton, el Buffel, la grama, el estado fenológico es muy importante. No es lo mismo realizar una intensidad de pastoreo al ras cuando la planta está en un estado vegetativo avanzado o reproductivo inicial, es decir, cuando está en un estado de POR, que es el punto óptimo de reposo. Ahí la eficiencia de cosecha es mucho más, o sea, se puede aplicar una intensidad de cosecha diente mucho mayor. Entonces somos más eficientes, valga la redundancia, en la eficiencia de cosecha diente de esa pastura. Ahora, ¿qué pasa cuando la pastura avanza en el estado fenológico? Entra en un periodo reproductivo bien avanzado y toda la parte vegetativa cambia en cuanto a su estructura, se lignifica mucho más, cambia la relación tallo-hoja, es decir, a favor del tallo, de la parte más lignificada. Entonces ya la calidad también de esa pastura tiende a disminuir. Entonces la eficiencia de cosecha o la intensidad de pastoreo también, si bien la podemos manejar, pero siempre va a tender a ser menor, porque el animal no va a querer comer lo que es de menos calidad. Además, porque al ser una fibra mucho más lignificada, también tiene un efecto de llenado, mucho mayor que una fibra de menor calidad y mucho más digestible. Y ahí está el otro punto. También la intensidad de pastoreo va a depender de la calidad de lo que estamos pastoreando.
¿Por qué? Porque una fibra de mala calidad tiene un efecto, digamos, es decir, que la digestibilidad de la materia seca que ese animal está consumiendo también va a determinar el consumo. ¿Por qué? Porque un alimento de más calidad estimula mayor el consumo, por una cuestión de digestibilidad en rumen y de tasa de pasaje. Entonces, la fibra que es de mejor calidad se digiere más rápido, avanza más rápido en el tracto gastrointestinal y el animal tiene menos tiempo de efecto llenado, es decir, tiene más hambre, se estimula el consumo. Ahora, cuando es una fibra que es de mala calidad y necesita estar más tiempo en rumen para poder digerirse, al estar más tiempo en rumen, eso hace un efecto llenado. Entonces el animal también corta el consumo. Por supuesto que si nosotros a una fibra de mala calidad le queremos aplicar una alta intensidad de pastoreo, va a depender también, se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero ahí va a depender también del tamaño de la parcela y la carga animal. Bueno, todos estos son factores que yo voy mencionando, cualquier duda me van preguntando, ¿no? Que yo voy mencionando que determinarían la intensidad de pastoreo aplicada. Vamos para resumiéndolo para después seguir avanzando un poco más. Una es la especie que estamos pastoreando, dos, el estado fenológico de esa pastura, y también es importante, no nos olvidemos, no solamente del pasto, sino también del animal, de los requerimientos nutricionales y el estado fisiológico de ese momento de la categoría con la cual nosotros estamos pastoreando. Eso también va a determinar la intensidad de pastoreo. Porque no es lo mismo aplicar en una pastura de mala calidad una intensidad de pastoreo mayor en una categoría, por ejemplo, toros o vacas, a terneros de 180 kilos. ¿Por qué? Porque los requerimientos nutricionales son diferentes. Entonces, si nosotros en una pastura, estamos pastoreando una pastura en este estado, por ejemplo, así como lo ven, seca, que es de baja calidad, bien lignificada, con terneros de 180 kilos, y encima queremos aplicar una intensidad de pastoreo elevada, seguramente vamos a perder, seguramente no, vamos a perder mucha condición corporal, porque esta pastura, que en este caso es un buffer con Gatton Panic, en este estado, lejos está de poder cubrir los requerimientos nutricionales de una categoría chica, incluso también de una categoría grande, ¿no? Ojo, una vaca preñada a partir de los 6 meses de gestación ya empieza a aumentar los requerimientos nutricionales, y si nosotros no estamos dando ayudas con suplementaciones de invierno, en este tipo de pasturas, la condición corporal también nos va a caer. Entonces, fíjense qué importante también respecto al factor pasto y también al factor animal, la intensidad de pastoreo que nosotros debemos aplicar. Ahora les voy a mostrar también otro factor que influye, es la eficiencia de cosecha aplicada en el pastoreo anterior. Va a determinar la eficiencia de cosecha del futuro pastoreo. ¿Por qué? Justamente por el remanente que queda. Ya les voy a mostrar eso, ahora vuelvo con eso. Otra cosa que les quería comentar es que es muy importante también la época del año. Hay regiones o zonas donde las primaveras suelen ser ventosas, o sea, con mucho viento, y si nosotros durante el invierno vamos aplicando una alta intensidad de pastoreo, el suelo queda mucho más desnudo, con menos tapiz vegetal, y podemos provocar en épocas de mucho viento erosión del suelo, erosión eólica del suelo. Entonces eso también hay que tener en cuenta, no es un tema menor. No es lo mismo, por ejemplo, en zonas ventosas donde no hay árboles, donde no hay ningún tipo de reparo que corte el viento, aplicar una intensidad de pastoreo baja a una alta. Si no tenemos ningún tipo de reparo y nosotros estamos haciendo una intensidad de pastoreo muy alta y después vienen esas primaveras ventosas que se llevan el campo nuestro al campo del vecino porque hace una erosión eólica tremenda, es nosotros más que favorecer los procesos biológicos que estamos queriendo realizar con los pastoreos, digamos, de la ganadería regenerativa, digamos, del pastoreo intensivo bien manejado, se nos va a la mierda todo eso porque, te imaginas, le erramos la intensidad de pastoreo, viene la primavera ventosa, no hay ningún tipo de reparo, es decir, no hay árboles, no hay cortinas, no hay nada, y el campo nuestro lo vamos a tener que ir a buscar al campo de al lado, seguramente. Entonces eso también es muy perjudicial, y de ese factor también va a depender la intensidad de pastoreo que vamos a aplicar.
Entonces ya tenemos, fíjense, el factor pasto, el factor animal y el factor época y condiciones, digamos, me refiero a si hay cortinas, si hay arbustos o hay árboles que ayuden a frenar la velocidad del viento. Eso también va a depender, como dije recién, de la intensidad de pastoreo a aplicar. Por otro lado, y no menor, también es las expectativas productivas que nosotros tenemos con los animales. Porque si nosotros estamos en una época en que no debemos perder peso, por ejemplo, vamos a inventar una situación con unos animales de 260 kilos, novillitos, que nosotros por lo menos en el invierno no tenemos que perder peso o lograr una ganancia mínima de peso, por ejemplo 200 gramos, 250 gramos, la intensidad de pastoreo también va a determinar si vamos a poder lograr ese objetivo productivo o no. Entonces, la intensidad de pastoreo también va a depender de nuestras expectativas productivas sobre las categorías que estamos trabajando. Entonces, fíjense que lejos, esta es la moraleja que le quiero transmitir, lejos está de ser una receta en la intensidad de pastoreo. Simplemente va a depender de un minucioso diagnóstico de situación, tanto de las pasturas, tanto de los lotes, en cuanto a ambiente, de las categorías en cual nosotros vamos a pastorear esa pastura, las expectativas productivas y un montón de ese tipo de cosas van a determinar qué intensidad de pastoreo vamos a hacer. Incluso también hasta digamos del presupuesto forrajero que nosotros tengamos para cruzar el invierno. Por supuesto que si estamos recagados de pasto, vamos a tener que aumentar la intensidad de pastoreo, independientemente de las categorías, independientemente del estado fenológico en que esa pastura me entró una mosca. En que esa pastura entró en estado en el periodo de dormancia. Bueno, por eso te digo, para determinar una intensidad de pastoreo, lejísimos años luz de ser una receta. Por eso a mí me agarra como escalofríos cuando dicen que las pasturas siempre hay que comerlas al ras. Por supuesto, habrá zonas o regiones que tienen mucho más posibilidad de hacer un pastoreo al ras que otras. En mi caso, que estoy en la región NOA, a excepción de dentro de la región NOA, algún lugar en particular, son muy bajas las posibilidades de realizar pastoreos al ras, por lo menos con estas pasturas megatérmicas, subtropicales, como el Gatton Panic, el Baffel, en todos sus cultivares y demás. Bueno, le voy a pasar a mostrar, voy a sacar el teléfono de acá y voy a dar vuelta a la cámara y les voy a mostrar. Mira, bueno, justo acá tengo una plantita al lado de Gatton Panic. Esto no es la primera vez que lo hablo, ¿no? Pero sí lo repito porque es súper importante poder saberlo y determinarlo. En cuanto al estado de la pastura, que determina también la intensidad de pastoreo, uno de los tantos factores de los cuales venimos hablando, fíjense, acá estamos en un lote, les cuento rápidamente, estamos en un lote que ya ha sido pastoreado, aunque no lo crean. Y esto que ven acá, que ven ustedes acá, es remanente. Los animales se deben haber ido de este lugar hace 10 días, no más de eso. Fíjense el tipo de remanente que queda. Esto es una planta de Gatton Panic. Fíjense cómo este tallo es un marrón, vamos a decir, oscuro. Este tallo es remanente del pastoreo anterior, porque es más viejo. Fíjense cómo está más oxidado, ¿no? Y estos tallitos que todavía tienen alguito de hoja, que son más amarillos, no tan marrones como el de la izquierda, o sea, como este es el remanente de este pastoreo que acabamos de realizar. Fíjense cómo nosotros tenemos remanente de 2 pastoreos acá acumulados, el anterior y el actual. Y fíjense cómo el animal pastoreó esta planta. ¿Qué quiere decir? Lo voy a filmar de arriba. Que el animal pastoreó justo hasta donde llegó el pastoreo anterior, el pastoreo viejo. El nuevo pastoreó hasta ese lugar. ¿Qué quiere decir? Que el remanente del pastoreo anterior determina la eficiencia de cosecha del nuevo pastoreo.
lo estamos viendo acá. No estoy inventando nada, no es teoría, simplemente esto es observación. Lo repito porque es muy importante, chicos. No, pensé que era una hormiga, me estoy clavando una espina. El remanente del pastoreo anterior, que es esto que ustedes ven acá, determina la eficiencia de cosecha del nuevo pastoreo. Fíjense cómo incluso este gato tiene hojitas verdes y no han sido pastoreadas. ¿Por qué? Porque el animal, al meter el hocico acá, se pincha con estas cañas, con estos tallos, y por eso es el pastoreo anterior es que determina la eficiencia de cosecha del nuevo pastoreo. Porque estos tallos que han sido cortados acá, cuando el animal mete el hocico, se termina raspando o pinchando. Entonces por eso no come esto, además de que es poco palatable. Mientras más viejo y oxidado es menos palatable, entonces el animal lo deja, no es boludo. Nosotros no le vamos a enseñar a pastorear a un herbívoro. Los herbívoros son ellos, no nosotros. Ahora, si yo hubiese hecho un aumento de la densidad de carga, es decir, mayor animales por unidad de superficie, por supuesto que esta planta me la van a comer un poco más, aunque igual va a quedar. Pero, ¿qué pasa? Fíjense, lo voy a cortar. Esto, a ver si hace foco ahí, fíjense, es un tallo de una planta vieja, totalmente lignificada. Esto, digestibilidad o aporte nutricional es, no voy a decir nulo, pero esto para poder digerirse en rumen necesita mucho tiempo del ataque de las enzimas y de la flora bacteriana en rumen. Y esta fibra no va a permanecer tanto tiempo como para ser digerida en un alto porcentaje. Esto se digiere y muy poco. Por eso esto aporta pocos nutrientes y más que un efecto llenado en rumen, no produce. Entonces, si esto llena y no alimenta, evidentemente perdemos condición corporal. No estoy descubriendo la pólvora, es simplemente observación a campo. Este es del pastoreo anterior, ¿no? Vamos del pastoreo actual. Fíjense, de todas maneras, voy a cortar alguna ramita cualquiera, la que pueda, acá en el nudito lo voy a cortar. Fíjense, si bien es más finita y demás, también viene de una planta que está madura. También es un tallo de baja digestibilidad, totalmente lignificado. Esto en la planta pasa a cumplir una función estructural. Digamos que todos los nutrientes están en la hoja, no están en el tallo. Esto cumple una función más que nada. Yo no soy agrónomo ni tampoco soy especialista en fisiología vegetal, pero estos tallos cumplen una función estructural en la planta, principalmente, ¿no? Entre otras. Y también el mismo caso que el anterior. Si bien esto es un poco más digestible que el tallo viejo, ese gris que ven ahí, pero también necesita mucho tiempo en rumen para poder digerirse en altos porcentajes, y tampoco está tanto tiempo en rumen para que esto se digiera en altos porcentajes. Esto se digiere poco, aporta poco, alimenta poco y produce un efecto llenado temprano. Entonces, si nosotros damos de comer esto a los animales, seguramente va a ser en detrimento de su condición corporal y de baja de los índices productivos y reproductivos. Entonces, mucho cuidado con eso. Es súper importante aprender a manejar y a leer la intensidad del pastoreo que nosotros aplicamos. Así que bueno, les quería mostrar eso principalmente. Lo vamos a ver acá, por ejemplo, en otra planta. Esto es un macollo de Baffel. Esto es un Baffel Texas. Fíjense, de vuelta, la misma historia. Esto que está acá, gris, el marrón más oscuro, es el remanente del pastoreo anterior. Y esto que está marrón acá más clarito, es el remanente de este pastoreo actual que acabamos de realizar. Entonces, de vuelta, transmito el concepto. El remanente del pastoreo anterior determina la eficiencia de cosecha del pastoreo actual. Eso es así.
bueno, quería charlar eso con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, si quieres que les muestre y recorremos un poquito más estos lotes. Vamos a ver otra planta para seguir confirmando eso que yo le estoy diciendo. Miren, fíjense acá. Lo mismo. De vuelta, ¿eh? Fíjense. Remanente viejo, este marrón oscuro. Remanente clarito, amarillo clarito o marrón clarito. Este que está acá es el nuevo. Fíjense cómo en el centro del macollo hay incluso hojas verdes que el animal no la ha comido. ¿O acaso ustedes creen que esto, que es totalmente nutritivo porque es hoja y hoja nueva, no la va a preferir a esto? Por supuesto que la va a preferir. Va a preferir la hojita y no este tallo viejo. ¿Y por qué no la comió? Y porque está metida dentro de ese macollo y dentro de estos clavos que son los remanentes de los tallos que han quedado. Por eso el animal no tiene acceso, no puede meter el hocico y comer esas hojas. Por supuesto come alguna que queda ahí en la periferia, pero la mayoría no las puede alcanzar. Y eso es claro. Repito, el remanente del pastoreo anterior es quien determina la cosecha del pastoreo futuro o actual. Y ustedes dirán, y ahí viene la pregunta del millón, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, ya es tarea nuestra y no de los animales. Acá hay que entrar con algún tipo de intervención. No sé si ahora es el momento, capaz que hacemos 1 o 2 pastoreos más y después sí intervenimos. También es importante, y no es un tema menor, es que cuando se acumula remanente, esto hace un efecto de sombreado sobre el principal punto de crecimiento, que es el macollo. Entonces el macollo tiende a morir desde el centro hacia la periferia. Entonces por ahí nosotros tenemos un macollo que es bastante considerable, pero solamente produce en la periferia. ¿Por qué? Porque es donde tiene acceso a la luz y es por ahí donde rebrota. Ahora, acá en el centro, por todo este remanente, esta acumulación de remanente que hace un efecto de sombreado sobre el propio macollo, disminuye la capacidad de rebrote. Entonces, eso es lo que determina cuándo nosotros debemos ingresar e intervenir para poder sacar este tipo de remanentes. Herramientas, hay varias. Herramientas para poder tratar este tipo de remanentes, esta acumulación de remanentes, que además, si nosotros acá lo dejamos parado en la planta, puede estar un montón de años hasta que esto se degrada. Ahora, cuando nosotros le pasamos una herramienta y esto lo metemos ahí en el suelo, cuando lo ponemos en contacto con el suelo, ahí sí empiezan todos los microorganismos, tanto hongos, bacterias y demás, descomponedores, a convertir eso en una futura materia orgánica para el suelo. Hola, Euge. Bueno, nosotros, herramientas para tratar este tipo de remanente y quitar todos estos tallos que no nutren, no alimentan a los animales, y que además hacen un efecto sombreado sobre el macollo. Hay varias. Nosotros, está el rolito faca, está también, puede ser la inroda, algunos le dicen rosadeira, chipeadora o desmalezadora, pero también la herramienta que entra, la herramienta que va a ingresar a tratar estos remanentes, quien determina eso va a ser las condiciones del lote. Porque hay lotes donde hay, por ejemplo, mucho renoval, o sea, es decir, mucha arbustiva, que es alta, que puede estar alta o densa, ¿eh? Entonces, ahí ya, por ejemplo, con una desmalezadora no vamos a poder ingresar. Hay lotes que tienen muchos palos en el suelo, entonces hay una desmalezadora, también te la hace mierda. Miren este caso. Ese palo que ven ahí es un quebracho. No se va a podrir en la puta vida eso. Miren, fíjense ahí. Entonces, si nosotros ingresamos acá con una desmalezadora o alguna herramienta de ese tipo, no vamos a poder hacer el trabajo. Realmente no se va a poder hacer. Acá hay que ingresar con algún tipo de rolito. Que eso ya queda para otra charla, está muy interesante poder hacerlo. Así que bueno, si tienen alguna duda, pregunten
y si no los abandono. Mierda, tan claro he sido, che. Bueno, gente. A ver, voy a revisar a ver si no hay alguna. No, no veo dudas. ¿Alguno que quiera unirse, hacer algún comentario o contar alguna experiencia? Me manda la solicitud y yo lo uno. Ningún problema. ¿Eh? Roberto, vamos, ahí se anima uno. ¿Podemos utilizar una rastra de disco? Sí, es una herramienta que se puede usar. Pero repito, ¿en qué zona estás? En Santiago del Estero. La rastra de disco. Primero, repito, es la condición del lote quien determina cuál es la herramienta que debe ingresar. No es que una herramienta es bueno para todo. ¿Se puede entrar con una rastra disco? Sí, vas a entrar. Pero el tema es que vas a tener, digamos, podés tener resultados muy variados. ¿De qué van a depender? De cómo venga el año de lluvias. Si vos pasas la rastra disco y te llovió bien, pero te tiene que llover muy bien, puede ser que tengas muy buenos resultados. Pero si vos tenés una lluvia que te llueva de normal abajo, lo que vas a haber logrado es destrozar absolutamente el poco o mucho pasto que ya tenías implantado. Porque la rastra disco da vuelta y deja toda la pastura con la raíz para arriba. Y va a depender también del banco de semillas que puedes llegar a tener. Yo soy bastante enemigo de la roturación del suelo, porque eso puede ser muy perjudicial en cuanto a compactaciones subsuperficiales en el suelo, y eso te va a impedir la filtración del agua de lluvia. Además dejas el suelo desnudo o prácticamente desnudo, y en esta zona tenés unas altísimas tasas de evaporación. Entonces, por eso te digo, la rastra te puede servir, pero si el año te vino muy, muy bueno, si no, te pasa una factura, te lo deja peor. Hay que ver el tipo de suelo. Acá es bastante como arenoso, te lo deja muy suelto y eso es muy perjudicial. Acá nosotros rastra disco, te diría que es hasta mala palabra. Acá siempre tratamos de convertir todos esos remanentes que yo recién te mostraba en cobertura, es decir, en tapiz, o sea, no tapiz vegetal vivo, sino en mantillo, en cobertura muerta, para cubrir el suelo, para que el agua de lluvia no escurra, sino que donde caiga trate de filtrar y disminuir al máximo y evitar las compactaciones de suelo, porque eso dificulta la exploración radicular y la circulación de agua y aire en el suelo, y por lo tanto también limita y mucho toda la microbiología del suelo. En definitiva, vas perdiendo potencial productivo del suelo. No digo que que es mala palabra en todas las regiones utilizar la rastra disco. Hay veces, de acuerdo, repito, a la condición de que está el lote, que en algún caso muy particular, incluso muy esporádico, sea la herramienta que haya que utilizar. Pero si la utilizas con mucha frecuencia, seguramente no está bueno. Eso es lo que yo pienso. Yo prefiero usar otras herramientas que incluso hasta más baratas. Puede ser un rolo faca. El rolo faca es un implemento agrícola que se utiliza para triturar el rastrojo. Bueno, yo lo utilizo en lotes ganaderos justamente para triturar remanentes, no rastrojo. E indirectamente, con ese rolito, que lo tira con la bicicleta, lo tiras, indirectamente, por tratar remanente, termino controlando las arbustivas indeseables. Mira vos. Así que doble impacto. Además de que no hay roturación de suelo, o puede llegar a ser muy mínima, es lo que la cuchilla golpea nada más, y generamos todo este remanente, lo convertimos en cobertura. Y eso ayuda muchísimo a regular y a mantenerse la temperatura y humedad del suelo, lo cual es crucial para el desarrollo de la microbiología y la mejora
física, química y biológica también de ese suelo. Por lo tanto, ayuda a que sea cada vez más productivo. Fíjate vos, creo que te di fundamentos más que sobrados de por qué no uso o no utilizamos la rastra disco, ¿no? La rastra disco sí es una herramienta que es válida, pero muy esporádicamente, en algún caso muy particular. No, depende. Alfaca lo pasamos, no, 2 veces no, cruzado no. En estos lotes lo pasamos. eh, lo que sí vamos regulando es el llenado de los tambores para darle peso. Hay lotes donde entramos con los tambores bien livianos porque no hace falta más que eso. Y hay lotes donde realmente sí los tambores tienen que ir 3/4, nunca lleno del todo, pero sí bien cargados, para que pueda hacer un trabajo bien efectivo. ¿Y lo pasamos cada cuánto o lo podemos pasar al rolo? Bueno, depende. Va a depender. Puede ser cada 3 años, cada 4, cada 5, cada 10, cada 2. Depende. Ahí Roberto me dice, claro, está en el norte del Chaco. No, de nada, por la respuesta no, de nada. Para eso vine. A ver, pregunta, ¿cómo haces con los tocones? Tacones. Bueno, si acá le decimos tocones. Y bueno, nada, hay que trabajar despacito, con paciencia. Esos tacones son, a veces sí, te produce rotura de herramientas, hay que ir tranquilo. Por eso a mí me encanta el rolito faca, porque es una herramienta, repito, la tirás con la bicicleta. Es de fácil, digamos, con un tractor muy chico, a ver, debe ser entre 80 y 120 caballos. También depende del lote, ¿no? Pero hay lotes que sí necesitas por ahí entrar con un tractor más grande, no porque el rolo lo requiera, sino porque la condición del lote lo requiere, ¿eh? Por ahí mucho palo y todo eso, bueno, sí, te perjudica. Pero bueno, hay que ir tranquilo. El secreto es avanzar lento, pero sin pausa, ¿eh? ¿Alguna otra consulta más? Están buenísimas las preguntas, chicos, ¿no? No hay más. Y Roberto ahí dice, bueno, que está en el norte del Chaco, así que los suelos son similares. Muchas gracias por la respuesta. Sí, no sé, muchos de suelos no. Acá en Santiago son similares quizás más que nada al noreste santiagueño. Acá yo estoy, este, yo estoy en el centro sur, digamos, en Santiago del Estero. Tucuro, bueno, acá las renovables más comunes son la jarilla, el garabato, blanco y negro, tala, tusca, eso es lo que más hay. Digamos, las arbustivas son las arbustivas con las que más tratamos. Abel, ¿se puede usar ultra alta densidad con vacas preñadas? Bueno, eso es lo que yo decía, Abel. Como poder, todo se puede. Hay que ver si el manejo que vos estás aplicando, o sea, la intensidad de pastoreo que vos aplicas, es la que realmente te sirve. Tanto para el lote como para el animal. Ojo, yo siempre aclaro, a mí me encanta realizar los pastoreos al ras, porque la parcela te queda espectacular, como una cancha de polo. Pero, ¿sabes qué pasa? Hay pasturas que te dan más posibilidad de poder realizarlo y otras que no tanto. Por ejemplo, estas, las megatérmicas, principalmente el Gatton Panic. Sí, ya sé, el Takuru le decimos a los hormigueros. Sí, no, estaba respondiendo otra. No, acá no. Así hay hormigueros, pero no es algo que, no es como allá, como en el litoral. No sé si vos estás hablando ahí del litoral. Le sigo respondiendo a Abel Ferrero. La... Ya me olvidé que estaba diciendo, la puta que lo parió. Se puede usar, esa es la que estaba respondiendo, pero me olvidé lo que estaba diciendo. Ya voy a volver a lo que estaba diciendo. Bueno, creo que lo que estaba diciendo ahí respondiendo a lo ultra alta densidad es que sí, que había pasturas que sí te lo permiten hacerlo y otras que no. Por ejemplo, acá los Gatton Panic son súper explosivos cuando las condiciones de temperatura y humedad se le dan. Por ahí vos tenés
el punto óptimo para entrar a pastorearlo te duró una semana, como mucho. Y por eso yo siempre digo que es imperdonable entrar a la pastura a comerla antes de tiempo, porque ahí estás sobrepastoreando, independientemente de la intensidad de pastoreo que apliques, pero sí estás sobrepastoreando. Una vez que la pastura entró en su punto para ser pastoreada, obviamente uno trata de pastorear la mayor cantidad en ese momento, pero es poco factible, es muy difícil pastorear el 100% en ese punto, porque, repito, estas pasturas son súper explosivas. Cuando las condiciones de humedad y temperatura se le dan, pasa de estado vegetativo a reproductivo en cuestión de días. Entonces, siempre uno las termina comiendo pasadas, ¿eh? Que eso es perdonable. Lo que es imperdonable es comerlas antes de tiempo. Entonces, ¿qué significa pasadas? Que ya están semillando, que están en pleno estado reproductivo, y la relación tallo-hoja cambia para peor, es decir, baja la proporción de hoja y aumenta la de tallo. ¿Por qué? Porque la planta, por una cuestión de estructura, el Gatton Panic crece, no sé, hasta 1,80 m, 1,90 m, 1,70 m, y obviamente tiene que generar tallos para sostener ese tamaño de planta. Entonces se hace fibrosa, se lignifica, baja mucho la digestibilidad, y eso también determina la baja eficiencia de cosecha. Digamos, ese otro factor que me olvidé de ampliar un poquito. ¿Por qué el estado fenológico también determina la intensidad de pastoreo o la eficiencia de cosecha? Porque justamente por eso, la planta se desarrolla en tamaño y necesita generar estructura para poder mantenerse erguida, obvio. Entonces los tallos se empiezan a engrosar, a lignificar, bajan la digestibilidad y se modifica, cambia la proporción del tallo con la hoja. Entonces, en general, la planta baja de calidad y los alimentos de baja calidad impactan de forma directa sobre el consumo del animal. Entonces, tiende a consumir menos, además de que nutren menos. Entonces, yo sí acá quisiera hacer un pastoreo de ultra alta densidad para dejar linda la parcela y no perder índices productivos, reproductivos y condición corporal y todo eso, lo que eso implica, necesito entrar con una suplementación bastante más agresiva, ¿eh? Si yo no suplemento o suplemento apenitas, indefectiblemente acá se me cae la condición corporal y con eso todos los índices, ¿eh? O sea que sí se puede hacer, pero hay que hacer algunas modificaciones. Y yo he dicho en publicaciones anteriores que, ojo, los que hacen ganadería intensiva no se conviertan en jardineros agropecuarios. El objetivo no es dejar linda la parcela, sino es aumentar la producción y disminuir los costos. Eso ténganlo clarísimo, porque yo conozco muchos que cuando inician, y a mí me pasó, que me preocupaba para que la parcela quede linda y resulta que los animales salían del invierno hecho fleco. Entonces terminamos haciendo el negocio de los pelones, pero las parcelas estaban bárbaras. ¿Y de qué me sirve? Por supuesto que está bueno, porque eso a la larga, la pastura, comerla al ras, termina produciendo más, uno es más eficiente en la cosecha. No siempre es, digamos, la planta al ser pastoreada se reestructura y eso genera quizás más porosidad en el suelo y aumenta la filtración y retención de agua por parte del suelo. Todo eso, en la medida que se vaya manejando con una cierta coherencia, pero tampoco todos esos procesos pueden ser en detrimento de la producción, porque si no el sistema pasa a ser inviable, ¿eh? Entonces acá los productores deben aumentar sus índices productivos, porcentaje de preñez, distribución de la preñez, ganancias diarias de peso al destete, lo que quieran, no sé, en definitiva los kilos producidos por hectárea al año. Eso tiene que aumentar. Y los costos tienen que disminuir, porque estos sistemas de producción intensivo son procesos productivos, digamos, que no son insumo dependientes. Por eso bajan muchísimo los costos, ¿eh? Me fui a la mierda con la respuesta, che. Excelente lo del jardinero. Bueno, vos sabés que es importante eso. Por eso yo siempre hablo, y voy a seguir hablando, voy a ser muy repetitivo con respecto al tema de la intensidad de pastoreo. Porque, y repito, me pasó que se preocupan más por dejar la parcela linda que por ejemplo, por dejar la vaca preñada.
Y no es así. Acá fíjense cómo está la parcela, ya comida, y está horrible. Hay remanentes que tienen, no sé, 30, 40 centímetros de alto. Independientemente de que por ahí hay bastante suelo desnudo y hay que mejorar implantación del pasto, no importa. Otro tema aparte. Pero fíjense, fíjense esos remanentes que quedan. Son horribles. Pero eso ya, yo no le puedo pedir al animal que sea parquero agropecuario, que se alimente con alimento de mala calidad, que requiera poca suplementación, que además gane peso, que preñe, que para, que cría. No, uno tiene que ser coherente con lo que da y con lo que pide. Abel Ferrero, me está sacando de tema. ¿Qué opinión tenés del destete precoz? Una muy buena herramienta. Está disponible, para algunos sirve, para otros no. Hay que evaluar bien, hay que hacer un buen diagnóstico de situación para ver si esa es la herramienta que a vos te va o no. Pero que es una herramienta que está buena, está buena. Como toda herramienta, ¿no? Cuando es bien utilizada es favorable, cuando es mal utilizada no es favorable. El arranque hub. Si me pregunta si acá le mando el FACA, ese lote con remanente, sí, no ahora, no ahora. Capaz que este lote le haga, capaz que sea el invierno que viene o recién el verano. O sea, saltó el invierno que viene el otro verano. Pero sí, en definitiva, este lote nosotros le vamos a tener que entrar en un lapso de no mayor a 2 años con el rolito, por supuesto. Por dos cosas, y te voy a mostrar. Primero, porque hay plantas que tienen este nivel de macollaje. Y esto no está bueno. Fíjense, esto debe tener una altura de 50 a 60 centímetros. Y repito, fíjense cómo el remanente anterior determinó la eficiencia de cosecha del pastoreo nuevo, ¿ves? Y quedó re alto, esto tiene como 60 centímetros de alto. Y además fíjense la densidad de remanente sobre el macollo, o sea, esto hace un efecto de sombreado muy importante. Y ese macollo que parece gigante, voy a decir, me produce un montón de pasto, no, nada que ver. No produce ni bosta de pasto porque solamente queda activo como la periferia, lo que tiene acceso a luz. Había otra pregunta acá de Roberto. ¿Cómo podemos hacer para calcular la carga animal en un potrero que es todo monte? Estás cagado. Ahí es... yo utilizo mucho monte, hace muchos años, ¿no? Para pastoreo. No sé qué tipo, hay que ver qué tipo de monte es, porque por ejemplo en el litoral, lo que ellos dicen monte, para nosotros acá en el NOA es un silbo. Acá monte es cuando hay mucha densidad arbórea y arbustiva, y generalmente estos montes que nosotros tenemos acá, el estrato herbáceo es muy escaso y el poco que hay es poco palatable, o sea que no se pastorea. Por lo tanto, como consejo, habría que ver el tipo de monte para más o menos a ojo calcular los tiempos de ocupación y la densidad de carga, ¿no? En el NOA, la época para pastorear el monte es cuando las especies de árboles y arbustos están produciendo frutos. El chañar, la tusca, el algarrobo tiene la algarroba, el mistol, todos esos cuando tienen frutos. Si no, no está bueno, se van a recagar de hambre. Pero bueno, va a depender también del monte, ¿no? Acá Guille Rey me pregunta, en campo natural, de esos, ¿cuántos kilos debería ganar un novillo aproximadamente al año? Campo natural y monte. Bueno, mira Guille, no sé. La pregunta no tengo idea. Acá el campo natural no sirve, porque repito, las especies, digamos, el estrato herbáceo nativo, no solamente que es muy poco productor de materia seca, sino que además es poco palatable. O sea, no sirve para mierda. Por eso, la mejor forma de habilitar un campo ganadero, yo siempre digo, que es hacer un desbajerado. Es decir, intervenir sobre arbustivas y no sobre el estrato arbóreo.
El mejor campo ganadero es cuando una copa del árbol prácticamente está en contacto con la del árbol de al lado. Ahí se generan abajo de ese estrato arbóreo unas condiciones espectaculares, tanto para las pasturas como para los animales. Ah, Roberto dice quebracho y tiene algarrobo. Bueno, sí, acá también, lo mismo. Acá hay mistol, algarrobo blanco, negro, quebracho blanco, quebracho colorado. ¿Qué más? Bueno, chicos, la verdad que excelente la participación por parte de ustedes. Si no hay más preguntas, lo dejo para otra vuelta. ¿Eh? Ahora me voy a una parte donde hay zona de riego. Capaz que incluso hago otro video mostrándoles cómo es el sistema de riego en la parte agrícola, donde ya no es más agrícola, digamos, hacemos cultivo pero para cosecha diente. Bueno, suerte chicos, gracias.